Muy bien, vamos a ver la visión demócrata y la republicana de esta cuarta causa al presidente Donald Trump. También vamos a hablar del posible juicio político a Biden. Tenemos a Marco Frieri, que es analista demócrata, que ustedes lo han visto ya otras veces aquí. Muchísimas gracias por venir. Gonzalo Morel Ruiz, analista republicano. Muchas gracias. Gracias a usted. A ver, dice el presidente Trump que han esperado en Georgia hasta hoy para interferir en las elecciones. Bueno, el expresidente va a tratar de diluir lo que pasa. Este proceso conlleva mucho tiempo. Y por fin ya tienen todos los testimonios de los testigos, todas las investigaciones. Y la fiscal ha llegado a una conclusión que ya vimos un poco en lo que vimos en Washington hace una semana. El expresidente con sus abogados conspiró para ir en contra del resultado electoral, en este caso, en el estado de Georgia. ¿Qué hizo? Amenazó a personas, funcionarios públicos, que estaban contando los votos. Intentó revertir votos legítimos para él quedar como el victorioso en Georgia. Y al final, él mismo comenzó a crear un electorado separado falso para reemplazar el legítimo que tenía Joe Biden a ganar Georgia con el voto popular. Hubo una conspiración completa para revertir el deseo de los ciudadanos de Georgia para escoger a Biden como su presidente. Y eso es lo que se le acusa. Veremos el juicio, que si se demoró, la justicia es lenta, pero cumple. Y eso no puede ser una razón para ir en contra de lo que todos vimos durante los meses después de las elecciones, que el expresidente y sus abogados, comenzando por Giuliani, intentaron revertir un proceso sagrado de Estados Unidos, que es las elecciones y la transferencia de poder. Mira, creo que hay que partir esto desde dos puntos de vista. Primero, el académico, creo que Nelson hizo un trabajo ideal. El RICO realmente no se usa para este tipo de casos. Desde el punto de vista del partido, es sensacionalista por definición. Nunca habrían oído de la fiscal de Georgia. Creo que esta lo está usando como una plataforma para ella misma poder correr dentro del Estado, a lo mejor en otra posición. Pero definitivamente que espera hasta el final. Lo que encuentro gracioso es que debería a lo mejor haber sido la primera, para que por lo menos tuviera esa parte de la popularidad de poder usar esa plataforma realmente para darle ella misma su publicidad. La otra parte son alegaciones, como lo he dicho aquí en otros medios. Las alegaciones no se pueden tomar como hechos. Creo que Trump ha reiterado eso siempre. Y la propia fiscal lo dijo. Sí, pero yo también puedo decir algo en un podio, pero realmente no necesariamente... No, en los otros casos no han hecho la aclaración. Sí. Pero eso es dado en el sistema de justicia. Sí, pero cuando uno lee la prensa, o mucha prensa, no toda, o sea, ya dan por culpable a Trump, ¿no? Hizo esto, ¿no? Correcto. Aquí, nosotros cuando en un noticiero normal, una noticia donde hay un señor que le entró a tiros delante de todo el mundo a alguien, tú ves que los noticieros dicen el sospechoso, ¿no? El presunto asesino. Aquí ni sospechoso ni presunto. Sí, no hay presunto. Hay mano, ¿no? Juan Manuel, hay casos que todos escuchamos o vimos. Tenemos la llamada con el secretario de Estado donde él le pide expresamente que busque votos. ¿Qué quería él con buscar votos? Quitar votos legítimos por correo para él salir victorioso. Eso está ahí. Él intentó presionar a funcionarios estatales para que él saliera victorioso y revertir el electorado. Eso está ahí. O sea, hay cosas en la imputación que va a haber las pruebas, toca escuchar a los testigos, pero también veamos un punto. Aquí vamos a escuchar que quiere ser catalogado como una persecución política. ¿Quiénes son los testigos de este proceso? El ex vicegobernador de Georgia, el secretario de Estado, funcionarios republicanos, y no solamente en Georgia, en procesos en Michigan, Wisconsin es lo mismo. Los testigos son republicanos. Los republicanos fueron los que frenaron este intento de revertir las elecciones. Eso está claro. Mira, yo creo que ahí es donde iba, donde tenemos que partir esto en dos partes. La parte académica, legal, que ya creo que ahí realmente no hay caso. Y también tenemos que partirlo a la parte ética. No estoy aquí para decir si Trump hizo o no hizo, o revirtió o quiso revertir. La parte importante y clave es el intento. Y cuando estás hablando de elementos criminales, como lo dicen ellos, en 8 o 7 elementos diferentes, o a lo mejor en diferentes estados, una llamada en Washington, D.C., una llamada en Georgia, todos esos elementos tienen que usar el RICO para traerlo.
yo entiendo que son republicanos los que están como testigos, pero realmente, como presidente, es una pregunta de ética y las preguntas éticas las deberían de decidir los votantes. No estamos aquí para decidir si debería de ser o no enjuiciado. ¿Por qué es una pregunta ética? Porque usando el RICO, ¿Qué es el RICO? el RICO es el estatuto que estaba explicando Nelson. Usando ese estatuto federal, a mi criterio, la fiscal de Georgia está usando esto como una plataforma para darse a ella misma la publicidad. Eso es una opinión. A ver, cuando el presidente, dice, necesito que me consigas tantos votos, ¿tú crees que estaba necesariamente diciendo que me consigas votos ilegales? No. El argumento es el siguiente. Si yo soy el presidente y realmente pienso yo individualmente, no importa lo que piensen las otras personas, hasta la gente en mi mismo entorno, que a mí me robaron las elecciones, si creo que realmente hay alguna evidencia que hubo algún fraude dentro de ese sistema electoral, yo tengo como presidente, como el líder federal del país, el derecho de llamar a Georgia. Ahora, podemos pasarnos la noche entera hablando si es ético, si no es ético, si debe haber llamado, si es concreto. La frase, búscame, que yo lo he oído muchas veces en las campañas que he cubierto como periodista, necesitamos tantos votos, sin que eso signifique específicamente que necesitas votos. La pregunta es si aquí tenía o no esa intención, cómo demostrar o no esa intención. Yo lo que quiero decir es que esa demostración debería de ser decidida por los votantes, porque realmente no es algo concreto. La llamada va así. Él le dice al secretario de Estado, no me acuerdo ahora si fue el secretario de Estado o el vicegobernador, pero le dice, lo que está haciendo usted es más ilegal de lo que están alegando que yo estoy haciendo. Entonces, él lo que le está diciendo es, yo realmente, a un nivel personal, y lo digo, o sea, me reitero la parte personal, porque en las cortes criminales el intento, o sea, la intención del individuo que está supuestamente haciendo el delito es sumamente importante. Entonces, si esa persona, que es el presidente, le está diciendo, nos faltan X votos que yo sé que están en el sistema porque me defraudaron, o sea, el proceso me defraudó y yo lo creo, eso no es un tema criminal que deberíamos decidir en la Corte, es un tema que se debería decidir en las vías electorales. Hay un punto clave ahí, es cuando el presidente hace esa acusación, ya los recuentos pasaron, ya se confirmó que el legítimo ganador de Georgia fue el presidente de Joe Biden. Y además, la intención de tener electores falsos, el mismo día que tenían que certificarse los verdaderos. Eso ahí es un plan para reemplazar los votos legítimos por unos falsos, que era la conspiración al final de ellos, reemplazar los votos legítimos de Joe Biden con los del expresidente. Ahí está la conspiración. Lo que te pudiera ceder, entonces, ¿eso es ético? ¿Hay ético? Pero esa es la parte ¿Cuál es la intención de hacer eso? Yo te pudiera ceder el argumento que es una cuestión de ética. Pero lo ético, bien y mal, ¿cuál es la finalidad no de es tener electores necesariamente falsos? un tema legal. Y esto es un tema legal. Si la pregunta es, la fiscal de Georgia está usando esto como una plataforma, que es algo sensacional de usar... Pero es una interpretación también, ¿no? Sí. La pregunta es si tienen base para juzgarlo, ¿no? Si ella quiere usar eso como plataforma... No es por robarle tiempo, y Nelson hizo un trabajo estupendo, pero la razón que ella tiene que usar el RICO es porque los elementos que le están alegando no todos pasaron en Georgia. Al no pasar en Georgia, ellos tienen que crear un estatuto, que lo creó Georgia mismo, tiene ese estatuto que lo copió del gobierno federal. Ellos entonces pueden traer a elementos de diferentes estados, que pasó en Washington, D.C., la llamada... Los electores falsos pasó en Georgia. Sí, okay. Las presiones a los funcionarios públicos... ¿Pero por qué sabemos que son electores falsos? Están ahí, eso está comprobado, que ellos certificaron personas como electores falsos. ¿Por qué son falsos? Porque no ganó Georgia. Eran electores que no debían contar, los legítimos eran los de Joe Biden y fueron certificados en el Capitolio de Georgia y en la Cámara de Representantes estaban certificando los falsos. Interrumpir, ellos imprimieron unos papeles. Y lo firmaron. Una cuestión de ética. Lo reitero totalmente. Yo no lo estoy defendiendo por haber llamado al vicegobernador, por haber imprimido los papeles, por lo que haya hecho. Lo que sí reitero es lo siguiente. ¿Qué papeles imprimieron? Ellos imprimieron unos papeles para que certificaran lo de los electores, pero no llegaron al momento donde tenían que firmar los electores, quote unquote, que se está publicando como electores falsos. Pero ellos certificaron
sus documentos como electores. La Cuando pregunta no- es si la justicia americana condena intenciones. Vamos a una pausa y cuando regresemos hablamos de democracia también y de economía y de todo. Vamos porque Biden dice que la economía está mejor que nunca. Los republicanos, por supuesto, opinan todo lo contrario. Y antes de discutirlo, en el próximo segmento les voy a dejar con la opinión optimista del propio presidente. A ver. Wages are growing faster than inflation. Folks, that's Bidenomics. It's about growing an economy by strengthening the middle class.